Antes de ampliar este diálogo en base a la petición que usted está haciendo a la Contraloría, quisiera preguntarle su opinión, si está de acuerdo en que en esta petición que hará el presidente Lenín Moreno de que sea devuelto el edificio de UNASUR para ahí poder hacer que funcione la Universidad de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo diría que el señor presidente de la República, el Ejecutivo, tendrá que ver el mejor uso que se pueda dar a ese edificio una vez que se recupere y si se puede recuperar, y entre esas alternativas se ha planteado esta universidad. Esperemos que esto funcione y siempre el Ejecutivo tendrá que tener muy claro este momento de austeridad que vive el Ecuador para poder regresar cualquier dinero para ese propósito. Ahora, si bien hay una tendencia fuerte que lo que busca es terminar con la UNASUR, hay países como por ejemplo Argentina, Chile, Paraguay, Colombia y Perú que han anunciado no seguir participando en instancias que realice este organismo, pues ¿qué tan fácil será también lograr que se revea esa donación? Eso yo pienso que va a ser muy difícil y por eso mi pedido a la Contraloría General del Estado para que se informe primero el egreso total que se dio por parte del gobierno, del anterior gobierno del país para financiar la construcción de este costoso edificio, porque además no es solamente el edificio, sino el entorno, el complejo total. Y hemos hecho una investigación en el Ministerio de Economía y resulta que no es 43 o 44 millones de dólares lo que se ha gastado, se ha egresado de los fondos de los ecuatorianos 45 millones de dólares para el edificio y 11 millones de dólares adicionales para todo lo que significa este complejo, que además tiene el nombre de Néstor Kirchner. El total del gasto es de 56 millones de dólares y como usted bien dice, Liz, este momento la UNASUR, y lamentablemente porque todos los países deben propender a integrarse, pero la UNASUR vive una grave crisis. De los 12 países que constituyeron inicialmente la UNASUR, únicamente están 6 todavía en la UNASUR, 6, y entre ellos los más importantes en cuanto a economía y a tamaño, como Argentina y Brasil, ya se han retirado de UNASUR, y de los 6 que quedan, únicamente 3 están cumpliendo con sus obligaciones de aportar ciertos recursos para que se pueda mantener el edificio y la burocracia que funciona en esa institución, y estos 3 son Bolivia, UNASUR y Guyana. Los otros países, entre ellos el Ecuador, no están aportando lo que deberían aportar para la UNASUR. Por lo tanto, la UNASUR en este momento se encuentra realmente en acefalía y lamentablemente se disolverá, yo diría que tarde o temprano. Y una vez que se disuelva, el edificio tendrá que obviamente ser devuelto al legítimo propietario, a quien egresó todo el dinero, que es el Ecuador. Pero ahí tendremos un problema, porque si se ha entregado, no se sabe, eso también estoy averiguando en Contraloría, que se me informe, si se entregó en donación, en comodato o bajo algún convenio. Y si esto se entregó en comodato o en convenio, debería establecerse ciertas cláusulas para que si la institución deja de funcionar, ese edificio pueda regresar a su legítimo propietario, el Ecuador. Pero si se entregó en donación, pues esto simplemente va a resultar muy difícil que el Ecuador pueda recuperar nuevamente ese edificio una vez que UNASUR, ojalá no, pero deje de funcionar. En ese caso podría depender de la voluntad de los países integrantes de la UNASUR, y ya usted ha explicado las razones que son las que yo creo han llevado al presidente Lenín Moreno a tomar esta decisión de darle otro giro a ese edificio que tenga una funcionalidad. Pero aquí lo preocupante es lo que usted acaba de mencionar. Siempre se habló de que la inversión en la construcción de esta obra era de 43 millones, 38 de esos millones se invirtieron en estructura interior y el restante en el exterior. Pero usted acaba de hablar de una cifra de 10 millones por encima de esta cifra, que es la que el país en su momento conoció. Esa investigación que ustedes realizaron, ¿quién tiene estas cifras? ¿En conocimiento de quién estaban, asambleísta? Bueno, esta cifra total de 56 millones de dólares nosotros hemos investigado a través de mi oficina y son datos que se han encontrado en la página web del Ministerio de Economía. Pero claro, esto tendrá que aclararse de manera total y definitiva a través de una auditoría de la Contraloría General del Estado, y por eso mi pedido a la Contraloría, al señor Contralor, que por otro lado tengo que agradecer
En otra información que he solicitado, de manera diligente se me ha informado sobre lo que yo ya había solicitado. En este caso estoy seguro que con la misma diligencia se me informará si se ha realizado ya una auditoría a este egreso, que es una cifra bastante considerable, bajo qué figura legal se entregó este edificio a la UNASUR, y si no se lo ha hecho, que se determine y se pida un examen especial a estos dos factores que son muy importantes, que los ecuatorianos tenemos que conocer: el monto total egresado para la construcción de este edificio, y si en ese egreso se cumplieron todas las formalidades de ley, y por otro lado, esta entrega del edificio a UNASUR, bajo qué condiciones y bajo qué esquema legal. Ahora, esta obra fue entregada en el 2014. ¿Qué hizo o qué pasó en estos 4 años que han transcurrido para que recién ahora surjan estas dudas y ustedes realicen este tipo de investigación en torno a los recursos, sobre todo, que se utilizaron para la construcción del edificio de UNASUR? Bueno, pues anteriormente, mal o bien, la UNASUR estaba funcionando, había un secretario general, el señor Ernesto Samper, los países no se habían separado todavía de la UNASUR. Cuando no se puede ni siquiera nombrar un secretario general que reemplace al señor Samper, porque los países no se ponen de acuerdo, cuando 6 países se han retirado de la UNASUR, cuando la UNASUR en este momento está cayendo en acefalía porque no hay recursos ni para pagar a esa frondosa burocracia que existe en UNASUR y que tiene costo altísimo, entonces en este momento pues el Ecuador y los ecuatorianos tenemos que preocuparnos de qué es lo que sucedió, y obviamente pues si vemos que la UNASUR va a seguramente desaparecer, y esto sería lamentable porque no se ha cumplido este propósito de una integración lógica entre los países sudamericanos, pues tenemos que preocuparnos y recuperar, reitero una vez más, ese dinero que fue egresado de manera generosa por el anterior gobierno, por el anterior presidente Rafael Correa, cuando este costo debió haber sido asumido por todos los países que formaban parte de la UNASUR. Pero bueno, el Ecuador, en un gesto de generosidad, porque seguramente había demasiado dinero en el país, corrió con todos estos gastos. Y si ahora queremos recuperar ese edificio, vamos a tener alguna dificultad, y por eso pues la necesidad de que Contraloría aclare finalmente este tema, que es preocupación ciudadana. Bueno, y ya una vez es que se logra que este edificio regrese a manos del país, cambiará el nombre del mismo, como ya ha sido anunciado. ¿Y qué debiera pasar con la estatua de Néstor Kirchner que permanece en los exteriores de esta construcción? Bueno, pues desde un inicio muchos ciudadanos, entre esos yo, criticamos la ubicación del monumento al señor Néstor Kirchner en este complejo UNASUR en el Ecuador, porque por un lado, pues si bien es cierto el señor Kirchner habrá tenido alguna trascendencia en su país, no representaba ningún personaje que merezca una estatua de cuerpo entero en nuestro país, y peor todavía ahora que se están haciendo ciertas investigaciones por parte de la justicia de Argentina y se conoce que tanto el gobierno presidido por el señor Kirchner, Ernesto, como el de su esposa han incurrido en hechos reñidos con la ley, que están siendo investigados con graves presunciones de haber cometido ilícitos. Sería una vergüenza que ese monumento permanezca ahí una vez que se conozca y se aclaren estas situaciones en Argentina. Por lo tanto, yo creo que el señor Moreno, presidente ejecutivo, para guardar obviamente una diplomacia adecuada, deberá con el mayor comedimiento solicitar al gobierno argentino que esa estatua que está ubicada en el centro del país sea retirado y se entregue a Argentina, y ellos sabrán qué hacen con la estatua del señor Néstor Kirchner, si finalmente se comprueba que el señor ha cometido actos reñidos con la ley en su gobierno. Ahora, quisiera aprovechar su presencia también para consultarle otros temas que guardan relación con la Asamblea. Hace aproximadamente 3 meses se creó la Comisión Ocasional para analizar la seguridad en la frontera con la finalidad de que se hagan reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Sin embargo, hasta ahora no ha habido ningún viso sobre el trabajo que tenían ellos que realizar. Hay integrantes que han comenzado a presentar su renuncia porque dicen que definitivamente pues esta comisión no despunta para ningún lado.
Quisiera ahí preguntarle también su opinión, si usted considera que esta comisión debe mantenerse o quizás debería suprimirse y el trabajo que ellos tenían que hacer pasar a la Comisión de Asuntos Internacionales. Mire, yo creo que hay una tendencia en este momento en la Asamblea de constituir nuevas comisiones por cualquier motivo y esto obviamente vemos que no funciona porque algunos asambleístas, no todos, parece que no tienen el tiempo necesario para cumplir con su obligación y asistir a esta nueva comisión que además tenía una importante responsabilidad, averiguar todo lo que está pasando en la frontera norte con estos lamentables secuestros y finalmente crímenes que se dieron ahí. El día de ayer, efectivamente, en la Asamblea, por pedido de algunos asambleístas, se retiró a 3, si no me equivoco, de ellos que formaban parte de esta comisión para que de esta manera pueda funcionar más adecuadamente, porque según propia versión de estos asambleístas no se podía siquiera tener quórum porque por obligaciones o por la razón que sea, algunos asambleístas no asistían. Yo creo que hay 12 comisiones permanentes en la Asamblea Nacional y pues esas comisiones son las que deberían enfrentar ciertos hechos puntuales que se dan en el país y ser analizados con toda la responsabilidad del caso y que esas comisiones presenten los informes y presenten inclusive cualquier reforma legal que sea pertinente, porque esa es la comisión que tiene esa facultad. Las otras comisiones no tienen facultad para entregar proyectos de ley analizados y para informe final del Pleno. Así que usted tiene toda la razón, Liz, estas comisiones no están cumpliendo aparentemente el propósito para el cual fueron creadas y debería toda esta responsabilidad pasarse a las comisiones permanentes. Bueno, son sus propios integrantes, algunos de ellos los que han reconocido que están en deuda con el trabajo que se les asignó y por lo que fue constituida esa comisión y están pidiendo una prórroga hasta octubre. Hay que ver qué decisión se toma. Y finalmente quiero preguntarle si usted apoya la ley propuesta por la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, para la recuperación de capitales. Totalmente. Tuve el gusto de entrevistarme el día de antes de ayer con la señora presidente. Me recibió en su despacho, tenía que hablar un par de temas sobre asuntos parlamentarios y entre ellos topé el tema de la ley de recuperación de recursos que han sido de alguna manera robados por algunas personas que han cometido este ilícito en contra de los intereses de los ciudadanos ecuatorianos. Total apoyo a esa ley e inclusive yo le señalaba que dentro de una propuesta legal que nosotros presentamos para luchar contra la corrupción y reformas al COIP, habíamos presentado también una propuesta que tiene que ver con esto del arrepentimiento, para que si alguna persona que ha cometido algún ilícito, que ha hecho mal uso de los fondos de los ecuatorianos, y si se arrepiente y quiere devolver ese dinero que ha sido determinado a través de las auditorías pertinentes, tenga un reconocimiento por haber devuelto ese dinero y se le rebaje la pena. Nosotros en esta propuesta legal que presentamos también estábamos proponiendo este tema que podría empatar con lo que la señora Presidente ha presentado. En todo caso, esperemos que lo más pronto posible se presente esa ley y yo estoy seguro que tendrá el apoyo de todos los asambleístas.